Oye, nos adentramos en un rincón oscuro y extraño del universo Marvel, un lugar donde la mutación toma formas inquietantes. Vamos a explorar la historia de Maggot, un mutante envuelto en un halo de misterio y tragedia. Maggot, cuyo verdadero nombre es Japheth, desafía nuestra comprensión de lo que significa ser un mutante. Sí, Su poder, su origen, su destino, todo en él parece diseñado para inquietarnos. Empecemos por lo más perturbador, su sistema digestivo, o mejor dicho, la ausencia de él. En su lugar, dos babosas, Jenny y Minnie, se encargan de esa función. Imagina la escena. Las babosas salen de su cuerpo, devoran cualquier materia orgánica que encuentran y al volver a su interior le transfieren la energía dotándolo de una fuerza y resistencia sobrehumanas. Es una imagen que se te queda grabada, ¿verdad? Un proceso grotesco, casi parasitario, que lo convierte en algo único, incluso dentro del mundo mutante. Y no olvidemos el vínculo telepático que comparte con esas criaturas. No son simples parásitos, sino una extensión de su propia conciencia. un misterio dentro de otro misterio. Y como si no fuera suficiente, Maggot también posee la psicometría, la capacidad de percibir eventos pasados y futuros al tocar objetos. Piensa en ello. Al tocar un objeto, Maggot puede ver su historia, los momentos de alegría y dolor que ha presenciado, e incluso vislumbrar su destino final. Escalofriante. Es como si llevara el peso del tiempo en sus manos. Y su propia historia, su pasado, también está plagado de sombras. Nació en Sudáfrica, durante la época del apartheid, un niño frágil, incapaz de digerir alimentos sólidos. Una existencia marcada por el sufrimiento, por la sensación de ser una carga para su familia. De hecho, con la intención de aliviar ese peso, decidió huir de casa con su hermano pequeño. Un acto de sacrificio que nos revela la nobleza de su corazón. Pero este fue solo el comienzo de su odisea. En su vida se encontró cara a cara con Magneto, una figura imponente, capaz de sentir el poder latente en los mutantes. Magneto reconoció la singularidad de las babosas de Japheth, comprendió su potencial y le ofreció un lugar a su lado, en su cruzada contra la humanidad. Una tentación difícil de resistir, sobre todo para un joven desesperado buscando su lugar en el mundo. Sin embargo, Maggot se negó. Rechazó el camino de la violencia, la senda del odio que Magneto le ofrecía. Un acto de rebeldía, de independencia moral que define a Maggot como un alma noble, incluso en las circunstancias más adversas. A pesar de necesitar ayuda, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, eligió seguir su propio camino. Un camino que lo llevaría a unirse, aunque fugazmente, a los X-Men. Su tiempo con los X-Men estuvo marcado por extrañeza, por la dificultad de encajar en un grupo que, a pesar de su diversidad, lo veía como algo diferente, incluso monstruoso. Y la sombra de los Negarai, entidades demoníacas, siempre planeó sobre sus babosas, añadiendo otra capa de misterio a su existencia. Como si su vida no fuera ya lo suficientemente compleja, se vio tentado por el Rey Sombra, una entidad de poder inmenso que buscaba corromperlo o utilizarlo para sus propios fines oscuros. Pero Maggot resistió. Se aferró a su bondad, a su deseo de hacer el bien y rechazó la seducción del poder. Su lealtad a los X-Men, a pesar de todo, nunca flaqueó. Su camino con los X-Men fue corto. La sensación de no pertenecer, de ser un extraño, incluso entre extraños, lo llevó a alejarse. Y es en ese momento, en esa soledad autoimpuesta, cuando su historia da un giro aún más oscuro. Lo encontramos prisionero en Neverland, un campo de concentración para mutantes, un lugar donde el horror se institucionaliza. Neverland era una creación del programa Arma X, un proyecto secreto del gobierno que buscaba controlar y explotar el poder de los mutantes. Allí, Maggot fue sometido a experimentos, a torturas, a una degradación sistemática de su ser. Es desgarrador imaginar el sufrimiento que padeció en ese lugar. Pero incluso en la oscuridad más absoluta, su luz interior se negó a apagarse. A pesar del dolor, a pesar del miedo, Maggot nunca perdió su compasión. De hecho, usando su psicometría, pudo prever su muerte. ¿Te imaginas? Saber el momento exacto de tu propia muerte, ver la oscuridad que se cierne sobre ti. Debe ser una experiencia terrible. Y sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo, Maggot decidió usar ese conocimiento para un último acto de bondad. Regaló una de sus babosas a dos niños que estaban prisioneros en Neverland. Un acto de entrega total, de amor incondicional, en un lugar donde la esperanza parecía un espejismo. Las babosas de Maggot eran su fuente de vida, su conexión con el mundo. Dar una de ellas era como entregar una parte de sí mismo. Un sacrificio que nos deja sin aliento, que nos habla de la grandeza de su espíritu. La babosa que Maggot regaló fue vista por última vez en el laboratorio de Mr. Siniestro, un genetista obsesionado con el poder mutante, capaz de las mayores atrocidades en nombre de la ciencia. Un nuevo misterio que se abre ante nosotros. ¿Qué planes tenía Siniestro para la babosa de Maggot? Buscaba replicar su poder, utilizarlo como arma. Las preguntas se acumulan, las sombras se espesan, pero la historia de Maggot como un espectro que se niega a desaparecer continúa. La muerte no pudo retenerlo, resucitó, traído de vuelta a la vida por Selene,
una mutante con el poder de manipular la vida y la muerte. Selene lo obligó a unirse a su ejército de mutantes fallecidos. Un destino irónico para alguien que siempre había luchado por la vida, por la protección de los demás. Una marioneta en manos de una fuerza oscura, obligado a luchar contra su voluntad. Podía haber un destino más cruel. Pero incluso en esa situación, Maggot no se rindió. Su espíritu, su deseo de libertad se mantenían intactos. Tras la derrota de Selene lo encontramos en una fiesta en el Club Fuego Infernal, un lugar de excesos, de intrigas, de poder. ¿Qué hacía allí? Buscaba refugio, información, o quizás estaba tramando su propia venganza. La incógnita persiste. Lo que sí sabemos es que Maggot seguía vivo, aunque solo con una de sus babosas. Un detalle perturbador. ¿Dónde estaba la otra? ¿Qué había sido de ella? Más preguntas sin respuesta. Y la historia continúa. Maggot se unió a la marcha de Cíclope en Washington, D.C., una demostración de fuerza del poder mutante. Un acto de rebeldía, de lucha por la igualdad. Había encontrado a Maggot un nuevo propósito. Se había unido a una causa que le permitía canalizar su dolor, su rabia. Es posible, pero la oscuridad no lo abandonaba. Lo vemos luchando contra Nate Grey, un poderoso telépata con una historia tan compleja como la suya. Dos almas torturadas, dos reflejos de la tragedia mutante. Enfrentados en un combate que solo podía terminar en dolor. La vida de Maggot es una espiral descendente, un viaje a través de las sombras del universo Marvel. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, hay destellos de luz, momentos que nos recuerdan que Maggot nunca ha perdido su humanidad, su capacidad de amar, de sacrificarse por los demás. Es increíble cómo, a pesar de todo ese sufrimiento, Maggot se aferra a la esperanza. Incluso se une a la nueva nación mutante de Krakoa, un intento de crear un futuro mejor para su especie. Krakoa representa un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Pero incluso en este paraíso, los fantasmas de Maggot lo persiguen. Durante los eventos de Aexnis, Día del Juicio, se encuentra en la mira de Kraven el Cazador, un villano obsesionado con la caza de las criaturas más peligrosas. Es como si el destino se ensañara con él, como si no pudiera escapar de la violencia del dolor. La historia de Maggot nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Puede un alma noble sobrevivir en un mundo tan cruel? ¿Puede la bondad florecer en medio de la oscuridad? Es una pregunta que nos deja reflexionando, que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Maggot, con su extraño poder, con su pasado trágico, con su lucha constante por hacer el bien, nos recuerda que incluso en los rincones más oscuros del universo hay espacio para la esperanza. Su historia nos invita a no rendirnos, a seguir buscando la luz, a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Si pudieras preguntarle algo a Maggot, ¿qué sería? ¿Te gustaría saber de dónde vienen sus babosas? ¿O qué se siente al percibir el tiempo a través del tacto? Es una pregunta que nos deja con ganas de saber más, de seguir explorando los misterios que envuelven a este personaje tan singular. Maggot es un recordatorio de que la vida está llena de paradojas, de contrastes, de luces y sombras. Y que incluso en las criaturas más extrañas, en los seres más incomprendidos, puede haber una belleza inesperada, una grandeza que nos conmueve, que nos inspira. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del universo Marvel a través de la historia de Maggot, un mutante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la esperanza y la desesperación, sobre la lucha constante por encontrar nuestro lugar en un mundo complejo y a menudo hostil. Esperamos que esta inmersión les haya dejado con nuevas preguntas, con nuevas perspectivas, con el deseo de seguir explorando los rincones más fascinantes del universo Marvel. Hasta la próxima.